Hola, ¿cómo están? Para este video vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal, que yo normalmente les leo o les comento sobre cuentos, novelas o poemas que me gustan. Y en este caso quiero venir a tocar un tema más relacionado a la medicina, ya que yo soy química farmacéutica bióloga, o resumido como QFB. Y bueno, mi carrera es muy amplia y, por ejemplo, podemos desempeñarnos en la industria farmacéutica, en producción de medicamentos o en control de calidad, en la cosmética, en la producción, en la industria alimentaria, en alguna industria ambiental, en el área clínica, como apoyo a los médicos para el diagnóstico de enfermedades mediante pruebas de laboratorio, y seguramente se me escaparán muchas otras ramas en las que podemos aplicar, pero son las más populares o las que principalmente escogemos. En mi caso, yo me dedico al área clínica, estoy en un laboratorio y creo que voy a escoger los temas que a mí más me gustaban en la carrera, o los que mejor comprendía, claro, para poderlos explicar aquí, porque pues eran tantas materias diferentes y es un campo tan amplio que pues no puedes comprender todo y grabarte todo, ni tampoco todo te va a gustar. Siempre tenemos cierta inclinación hacia algo muy específico. Y pues serían los temas que yo escogería para traerles en caso de que este video tenga éxito y les guste, porque pues el principal propósito es la relajación con el soft spoken, con la escritura que haremos, y el segundo propósito es que aprendan algo interesante o un poco de conocimiento general. Y pues voy a empezar. Para este video escogí la hematología y vamos a explicar la hematopoiesis. Primero que nada, para quien esté un poco más perdido en el tema, ¿qué es? ¿Qué es la hematología? Hemato se refiere a la sangre y logía, de logos, el estudio. O sea que es el estudio de la sangre. Es la rama de la medicina que se encarga de esto, para el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento oportuno de enfermedades relacionadas con las células sanguíneas o con este tejido que es la sangre. Y les voy a comentar que yo más o menos me basé un poco en un libro que tengo aquí, ya viejito, que tengo desde la escuela, desde que cursé esta materia, que se llama Pregrado de Hematología, cuarta edición, del autor J.M. Moraleda Jiménez. Va a ser más o menos un resumen pues de este libro. Entonces, estamos hablando que, bueno, íbamos a comenzar con el tema hematopoiesis, ¿no? Decíamos hemato de sangre y poiesis, que significa producción. Pueden buscar en Google o en algún libro o en donde quieran y no me crean a mí. Poiesis es un término griego que significa creación o producción.
Entonces estamos hablando que la hematopoiesis es la producción de las células hemáticas, de las células de la sangre. Ojo, se trata de la producción de células hemáticas y no de la sangre como tal, porque este tejido tiene muchos componentes, es considerado un tejido líquido. Tiene muchos componentes, por ahí viaja todo, prácticamente todo lo que se va a distribuir a los diferentes tejidos. La glucosa, el colesterol, proteínas, triglicéridos, electrolitos, agua, células que cumplen cada una diferentes funciones muy específicas que podemos tocar más tarde o en otros videos. Pero pues ahí están las células de nuestro sistema inmunológico y las encargadas de llevar el oxígeno a todos los órganos. Entonces, la hematopoiesis es solamente la producción de las células y no de la sangre como tejido. Las células hemáticas las vamos a nombrar de una vez antes de entrar en el diagrama de su creación, de su formación. Son conocidas como glóbulos blancos, que son nuestras defensas. De manera popular les llamamos glóbulos blancos, pero su nombre es leucocitos. También están los glóbulos rojos, que ya no es correcto llamarlos de esa manera. Su nombre es eritrocitos. Y las plaquetas. Estas células no viven mucho tiempo. Estamos hablando que los eritrocitos tienen una vida de 120 días en promedio. Estas células son las que transportan el oxígeno, y las plaquetas viven de 8 a 10 días, encargadas de formar un tapón plaquetario para evitar el sangrado o para formar ese coágulo que evite el sangrado cuando hay una herida. Y los leucocitos, nuestras defensas, se dividen en granulocitos y en linfocitos. Los granulocitos viven también de 8 a 10 días, son como nuestra primera línea de defensa. Son los primeros que se enteran cuando hay un cuerpo extraño dentro de nuestro sistema y empiezan a mandar señales a otras células para que ayuden en la lucha contra el virus, bacteria, lo que sea. Y al mismo tiempo tienen algunas capacidades de destruir a ese cuerpo extraño. Por el otro lado, los linfocitos, esos pueden durar años, tienen una vida más larga, porque son los que producen los conocidos anticuerpos, que son proteínas que estas células crean, que reconocen de manera muy específica y muy sensible, con una alta especificidad, a los cuerpos extraños. Y entonces, en la segunda ocasión que ese cuerpo vuelve a ingresar al sistema, esos anticuerpos ya están ahí preparados y guardados para responder y que las células puedan atacar de una manera más eficiente. Pero esto es algo muy a grandes rasgos. También dato muy interesante. Los eritrocitos y las plaquetas se producen 2.500 millones de células por kilogramo de peso. Y los leucocitos, 1.000 millones de células por kilogramo de peso. Bueno. Ahora continuando con...
Aquí tenía yo mi resumen para acordarme. Entrando ya al tema de la producción de estas células. ¿Cómo inicia todo? Todas nuestras células parten de una misma célula madre. Estas células madre tienen una facilidad de replicarse a sí mismas, de crear células idénticas a sí mismas, o sea que se dice que son de una capacidad alta de autorrenovación. Y todo inicia desde la gestación, desde las primeras semanas de gestación, cuando se va formando el embrión. Y el principal tejido que asume la responsabilidad de la formación de las células de la sangre es el saco vitelino. Entonces, desde las primeras semanas de vida hasta los 3 meses, el saco vitelino se encarga de la hematopoiesis. Entre el segundo mes hasta el nacimiento, hasta los 9 meses, el hígado y un poquito el vaso asumen esta función. Y a partir del nacimiento, el tejido que se va a encargar de la producción de las células hemáticas es la médula ósea. Más específicamente, en el recién nacido, la médula ósea roja. Es conocida así porque en su mayoría tiene un gran porcentaje de eritrocitos, y estas células, al contener hemoglobina, de la que podemos hablar después, es la que le confiere un color rojo a la célula. Por eso se le conoce así. En esa primera etapa de la vida, desde el nacimiento, la médula ósea se encuentra dispersa en todos los huesos. Y poco a poco, con el paso de los años, va perdiendo esa capacidad los huesos van perdiendo esa capacidad hematopoyética y queda delegada solamente a las vértebras y al esternón. Entonces, en el adulto, esos huesos son los que contienen la médula ósea activa, podríamos decir. Y en este caso se le conoce como médula ósea amarilla porque ya no contiene tanto porcentaje de eritrocitos, sino que de células grasas o adipocitos que tienen esta coloración amarilla. La médula ósea tiene todo un microambiente para el desarrollo y maduración de las células, con factores que estimulan la producción de esas células, que son algunas proteínas, que son las interleucinas, que también tendríamos que explicar detalladamente, pero son proteínas pues que activan esta producción de células. Y también tiene factores inhibidores que pues en ciertas condiciones le dice a la médula ósea: oye, ya para de producir. Además de que en su microambiente, hay diferentes células que conforman el tejido de la médula ósea, especializado en la maduración de esas células. Por ejemplo, forma una capa el tejido formada por células endoteliales que están
unidas entre sí formando una capa y un canal dentro del cual se lleva a cabo la hematopoiesis. Y estos sinusoides unidas, esas células unidas entre sí, tienen algunos canales que son selectivos, que están cerrados y que son selectivos y que solamente dejan entrar y salir pues lo que ellas deciden que entre y salga. Así que dentro de esos sinusoides, dentro de ese canal, es donde se lleva a cabo la maduración desde la célula madre hasta las diferentes células hemáticas. Que, bueno, el hueso o la médula ósea está muy bien irrigada por arterias y venas, y una vez que esas células están suficientemente maduras para ser liberadas, los sinusoides dejan que pasen por entre sus paredes, entre esos canalitos que tienen, y las liberan hacia la circulación para que vayan y cumplan la función que tengan que cumplir. En algunos casos de algunas enfermedades pueden liberarse antes de tiempo y estar presentes como en torrente sanguíneo como células inmaduras, aunque en un individuo sano debería ser normal tener cierto porcentaje de células inmaduras en el torrente sanguíneo y no pasa nada. Pero cuando ya hay una cantidad, bueno, desde un valor específico hacia arriba, ya se consideraría que puede haber ahí algún problema, que esté mandando a las células bebés así como de vayan así como estén, aunque todavía no hayan crecido lo suficiente, vayan así como estén, a ver en qué pueden ayudar, aunque todavía no hayan madurado. Prácticamente eso es lo que dice, eso es lo que cuando entra en estado de alerta nuestro cuerpo. Entonces, ya explicando lo que sucede dentro de la médula ósea, vamos a entrar ahora sí al diagrama de la hematopoiesis, porque es todo un diagramita. Me voy a basar acá yo. Decíamos que todo empezaba, y voy a hacer mis dibujitos aquí que ustedes muy probablemente no van a alcanzar a ver, pero vamos a empezar desde la célula madre, también llamada stem cell. O también le podemos decir célula madre hematopoyética multipotencial. Y la voy a colorear con su núcleo. Decíamos que la célula madre tiene la capacidad de crear células idénticas a sí misma, de proliferar y de madurar hacia otras células diferentes a ella también. Esa célula puede madurar hacia otras dos. Una de ellas la llamaremos célula madre mieloide o precursor mieloide. Hasta aquí, estas células madre no pueden ser vistas al microscopio. Han sido identificadas mediante pruebas de laboratorio por antígenos que expresan en su superficie, que también tendríamos que entrar a explicar el tema de antígeno anticuerpo, que a mí me gusta también mucho, es de bioquímica y podríamos dejarlo para otro video. Entonces, esta célula madre mieloide, la célula madre stem cell se divide en célula madre mieloide o en célula madre linfoide o precursor linfoide común. Célula madre linfoide.
Vamos a irnos primero a la célula madre linfoide porque es más corto la maduración. Esta célula madura el linfoblasto. Y obviamente cada una tiene sus características. A ver. Linfoblasto. Que madura hacia prolinfocito. Todo este proceso es mediado por, decíamos, interleucinas, o sea, factores de crecimiento, factores estimulantes. Y este prolinfocito da lugar a linfocito pequeño. El núcleo cada vez va abarcando más, se va haciendo cada vez más, bueno, el citoplasma se va haciendo cada vez más pequeño y el núcleo se ve muy grande en los linfocitos. Es que ustedes no van a ver nada, pero de mis dibujos. Este linfocito pequeño madura en linfocito B y linfocito T. Y el promielocito también madura en natural killer, además del linfocito y natural killer. Que el linfocito B, T y natural killer son células que ya pueden ejercer una función en torrente sanguíneo y son una de las más importantes. Bueno, son células que conforman nuestro sistema inmunológico. Son las que producen los anticuerpos, que son proteínas de memoria que reconocen de manera muy específica los cuerpos extraños para que se inicie toda la cascada de, el reclutamiento de las células que vayan a atacar a ese virus, bacteria o cuerpo extraño. Entonces esa es así de manera general la función de los linfocitos. Luego, eso fue por parte de la célula madre linfoide, ¿no? Que dio lugar a los linfocitos B, linfocito T y célula natural killer o asesina natural en español. Nos vamos nuevamente con la célula precursora mieloide. Y vamos otra vez de lo más sencillo a lo más complicado. Por un lado, esta célula puede madurar en megacardioblasto, que a su vez madura hacia promegacariocito, el cual madura hacia megacariocito, y este megacariocito libera el contenido que tiene en su citoplasma, o sea, dentro de ella, lo libera, se rompe ese citoplasma, se rompe la célula y libera las plaquetas, que en sí no serían una célula como tal, sino partículas de el megacariocito. Y sabemos que su principal función es en formar el tapón plaquetario para evitar un sangrado cuando hay una herida, o sea, en la coagulación de la sangre. Mientras tanto, esta célula madre mieloide a su vez también puede madurar en proeritroblasto. Cabe destacar que toda célula inmadura lleva
blasto en su nombre. Este proeritroblasto madura en eritroblasto basófilo. El término basofílico es por la afinidad que tiene hacia el colorante. En este caso es un colorante como púrpura, sí, como azulito púrpura, no sé. El eritroblasto basofílico madura a eritroblasto policromático, que cada célula tiene sus características porque cada estadio de maduración tiene sus características porque pues los núcleos van cambiando conforme van madurando, también pierden afinidad hacia cierto colorante y se tiñen de otro color o así. Entonces sí las podemos diferenciar por eso. Después el eritroblasto policromático se divide a eritroblasto ortocromático, a su vez este madura a reticulocito y finalmente eritrocito. O glóbulo rojo, listo para ir a distribuir el oxígeno hacia donde tenga que llegar, porque contiene, el eritrocito es una célula como en forma de un disco, tiene forma de disco, es de color rojo, es el encargado de darle el tono rojo a la sangre, porque contiene hemoglobina, que también sería un tema aparte explicar la hemoglobina, pero esta se encarga de unir, contiene hierro en su interior, une al oxígeno y lo distribuye hacia donde va el eritrocito, que es a todos los tejidos que todos necesitan oxígeno para generar energía, generar ATP. Todas las células de nuestro cuerpo. Esa es la formación de eritrocitos, o llamada eritropoiesis. Y por otro lado estaría la granulopoiesis, que es la formación de los granulocitos, que decíamos que son células del sistema inmunológico, que son como la primera línea de defensa con ciertas capacidades para destruir a los patógenos y para mandar señales a otras células para que vengan a auxiliar. Y precursor mieloide madura entonces a mieloblasto, el cual puede madurar hacia 4 linajes diferentes, diríamos. Vamos a resumirlo un poco. Ese mieloblasto madura en mielocito, en promielocito. Este a su vez en mielocito. Y este mielocito va a dar lugar a basófilos. Me salté 2 estadios de maduración, pero da lugar al basófilo. Es una célula, un granulocito, parte de nuestro sistema inmunológico, que lo podemos, que se caracteriza porque tiene muchos gránulos en su citoplasma. Tiene muchos gránulos que se tiñen de color como púrpura, por eso su nombre basófilo. Sus núcleos también se tiñen de púrpura. Tiene núcleos que apenas si se alcanzan a distinguir entre el montón de gránulos que tiene. Después, ese mielocito también puede madurar hacia neutrófilos. El neutrófilo es como el que más abunda en nuestro torrente sanguíneo. También es un granulocito de nuestro sistema inmune, que se caracteriza porque
tiene menos gránulos en su interior, así que su citoplasma se ve un poco más como rosita, más lilita bajito, no tan púrpura. Sus núcleos sí se tiñen de púrpura, pero tiende a tener segmentos, o sea, de hecho también se le conoce como neutrófilo segmentado, porque sus núcleos tienen segmentos, es como una bolita, se va haciendo más delgada, otra pancita se hace delgada y otra pancita. Pueden tener 3 o más segmentos. Y por el otro lado, ese mielocito también se puede madurar en eosinófilo, que los eosinófilos son súper bonitos de ver. Es una célula que se tiñe de naranja, de naranjita o rosita fuerte. Sus gránulos, también tiene gránulos, todos sus gránulos se tiñen de naranjita y sus núcleos se tiñen de púrpura, y su núcleo tiene 2 segmentos, está segmentado en 2 partes y hacen como una forma de audífono. Exactamente, sus núcleos se ven como unos audífonos, una pancita más delgado y otra pancita. Y por otro lado, este meloblasto también puede madurar hacia monoblasto, el cual madura a promonocito. Me hubiera gustado haber impreso las imágenes, pero hice esto muy a las carreras. Y ese promonocito da lugar al monocito. Y ese monocito, una vez que las demás células le mandaron señales de que necesitan ayuda porque hay un patógeno extraño, ese monocito va al tejido donde tiene que actuar y se convierte en macrófago, cuya principal función es fagocitar al cuerpo extraño. Y fagocitar es comer, literalmente se lo comen, y ya dentro de su pancita lo destruyen. Y eso es todo. Creo que era de todo lo que iba a decir del tema, así muy resumido, muy a grandes rasgos, muy generalizado. Espero y al menos se hayan relajado o les haya gustado. Si quieren que explique más temas relacionados, pues me lo hacen saber en los comentarios. Se los agradecería mucho. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias por escuchar.